El tema que quisiera compartir con ustedes, y más que, o no tanto como un sermón, sino como una reflexión con algunos consejos prácticos alrededor de este tema de la paternidad. El tema que quisiera compartir con ustedes lo he titulado El mejor legado. El mejor legado. No sé si han notado, pero alguna vez cuando usted ha trabajado en alguna organización, o no sé si lo ha notado, pero las personas cuando trabajan en algún lugar, alguna empresa, alguna organización, el anhelo de las personas en general es dejarlas mejor que lo que ellos la encontraron. Ese es el anhelo de cualquier persona cuando ingresa a alguna organización con buena voluntad. Anhelan dejar mejor esa organización, mejor de lo que la encontró. O sea que las personas quieren que esta organización esté mejor o que se beneficie fruto de que yo he estado allí. Entonces, cuando algún día me retire, sea que me jubile o sea que vaya para otro lugar, lo que uno quiere es que cuando uno salga de allí, al mirar el tiempo que dedicó, en este caso, a trabajar en esa empresa, uno pueda notar y la gente pueda también notar que nuestra presencia en ese lugar dejó un beneficio, un gran beneficio. Hermanos y amigos, y especialmente padres en esta noche, con nuestras familias debe ser de la misma forma, por supuesto, no puede ser de otra manera. Nosotros debemos querer que en nuestro vecindario, en nuestro barrio, en nuestra iglesia, en nuestro país, si el Señor llama a alguno de ustedes a servir, a tener un liderazgo a nivel nacional, político, religioso, lo que sea, en nuestras iglesias, pero sobre todo en nuestras familias, nuestro anhelo debe ser precisamente eso, debe ser querer lograr lo mismo. Debemos querer dejar un mejor legado. Debemos querer dejar un mejor legado. Debemos querer que nuestra presencia en nuestra familia le deje a nuestra familia un mejor legado que el que nosotros recibimos. Así que ese debe ser el anhelo de nuestro corazón y seguramente que así es. Seguramente que en general todos deseamos que cuando yo parta de esta vida, en esos días finales, al pensar en lo que estoy dejándole a mi siguiente generación, me sienta tranquilo en mi propia conciencia de que lo que he hecho durante este periodo de vida dejará un buen legado a ellos. Pero a pesar de lo que acabo de decir, y siendo conscientes de que vemos muchos problemas y desastres en muchas familias, hemos de preguntarnos, ¿ha pensado usted cuál será el legado que usted le dejará a su familia en este mundo? ¿Ha pensado usted cuál es el legado que usted le va a dejar a sus hijos, a sus nietos, si sigue viviendo como vive? ¿Qué es un legado? En su definición más simple, un legado es una cosa que se deja o se transmite de padres a hijos de generación a generación. Podíamos construir una definición más amplia, más llena de cosas, pero por ahora solamente basta con entender que un legado es cualquier cosa que alguien deja o que generalmente una generación transmite a otra, que generalmente un padre transmite a sus hijos de generación en generación. Ahora, el problema de las definiciones, queridos amigos y hermanos, está en el hecho de quién hace esas definiciones. En la cosmovisión cristiana, por ejemplo, esta palabra legado
al pensar en esta palabra, principalmente las personas en general tendrán la tendencia a pensar en bienes materiales. Así que si yo le pregunto a usted, ¿usted ha pensado qué le va a dejar a sus hijos? ¿Cuál es el legado que le va a pensar? Nuestra tendencia generalmente es a pensar en bienes materiales o solo en los asuntos de esta tierra. Pero en la cosmovisión cristiana, aunque no sería pecaminoso y no estaría de más dejar algunos bienes materiales a nuestros hijos, a los hijos de los cristianos, cosas como una buena educación a los hijos, cosas como una casa, un carro, tal vez algo de un fondo allí, o tal vez una pensión. Ok, esas cosas en sí mismo, en la cosmovisión cristiana, no estarían mal entender y dejar cosas como estas. A pesar de eso, a pesar de que no sería malo, los cristianos vivimos con una regla superior que emerge de las Escrituras. Y esta regla superior que emerge de las Escrituras en la cosmovisión cristiana, que afecta todo en la vida del cristiano, también afecta el pensamiento del cristiano en cuanto a su legado, en cuanto a lo que le va a dejar a la siguiente generación. El pensamiento cristiano es moldeado por esta regla superior que emerge de las Escrituras, por supuesto, no solamente en el aspecto del legado, sino en muchos otros asuntos, como el asunto de la felicidad, que el próximo miércoles seguiremos hablando de la felicidad cristiana. ¿Cuál es esta regla superior que rige la cosmovisión cristiana en cuanto a este asunto del legado? Esto es lo que yo he llamado la regla superior o la regla suprema. Lo terrenal está subordinado a lo celestial. En Mateo capítulo 6, versículo 19 al 21, nuestro Señor está hablando allí y escuchen lo que dice nuestro Señor. Este es un pasaje que yo frecuentemente cito y que creo que nunca dejaré de citarlo, porque es un pasaje de la Biblia que nos enfoca a los cristianos respecto a cómo debemos vivir en esta tierra. Mateo 6, 19 al 21, pero especialmente el 21, dice: no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Porque donde esté vuestro tesoro, allí también estará tu corazón. Donde esté tu tesoro, allí también estará tu corazón. Entonces, hay muchas cosas que podríamos decir de este texto, pero quiero que noten que este texto, entre otras cosas, de allí emerge esta regla o este principio de vida para los cristianos. ¿Cuál? Que aunque lo terrenal tiene su valor aún para los cristianos, cosas como trabajar, divertirse, los bienes materiales, el progreso, son asuntos de esta tierra. Para el cristiano, lo terrenal está subordinado a lo celestial. Y esto quiere decir que aunque podemos como cristianos perseguir el bienestar y el progreso económico para nosotros y para nuestros hijos y futuras generaciones, ese bienestar, esa clase de bienestar, está subordinado al bienestar espiritual y al progreso de nuestra alma. ¿Bajo qué concepto? Bajo el principio bíblico de enseñanzas como la de Cristo o la del apóstol Pablo en Colosenses 3, cuando dijo: poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra.
¿Y cuándo yo debo poner la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra? Siempre, pero especialmente ahora como padre, mientras estoy criando a mi hijo, yo he de poner la mira en las cosas de arriba. Mientras yo estoy criando a mi hijo o a mis hijos, yo he de pensar cuáles son aquellas cosas que yo quiero heredarle como las más importantes. Piense por un momento en esto. ¿Cuáles son las cosas que usted quiere heredarle a sus hijos como las cosas más importantes? Ahora, es posible que si usted no conoce las Escrituras, usted simplemente se esté moviendo en este nivel, reproduciendo las mismas ideas de este mundo. Por ejemplo, si yo le pregunto a usted, ¿cuál es la cosa más importante que usted como padre persigue con sus hijos? Es decir, si yo le pregunto a usted, ¿cuál es la cosa que cuando usted sea viejo, al mirar a su hijo, usted va a decir, yo he hecho un buen trabajo? Yo he observado que hay dos cosas que los hombres de este mundo, los mejores hombres de este mundo, tienen como meta suprema de su paternidad. Y si estos hombres, y por supuesto las mujeres también, los padres y las madres de esta generación, logran estas dos cosas o una de las dos, esos padres sienten que han hecho bien la tarea. Pero aunque estas dos cosas que las voy a mencionar son buenas y son nobles, en comparación a otras, son de menor rango y de menor calidad. Es decir, en este mundo, las dos cosas más elevadas que los hombres de este mundo persiguen en su paternidad, en la crianza de sus hijos, son cosas menores cuando se comparan con las cosas del reino de Dios. Por eso en Mateo 6:19 el Señor dijo, no hagas tesoros aquí en la tierra, no vivas persiguiendo las cosas de esta tierra como si fueran las más importantes. Ese es el espíritu del mandamiento. Si se trata de las cosas más importantes, los cristianos deben saber, según Cristo, que las del reino del cielo tienen prioridad y que las cosas terrenales, que no son malas, deben estar subordinadas a las espirituales. Entonces, mientras persigo las cosas de esta tierra, cosas como la salud, como el progreso material, en cuanto a la paternidad, cosas como que mi hijo tenga una buena profesión, esa es las dos cosas que les decía hace un momento, que los hombres de este mundo persiguen con sus hijos. Una es una carrera profesional. Entonces muchos padres, cuando su hijo, luego algunos con muchos sacrificios de pequeñitos, la escuela, el colegio y luego la universidad, cuando sus hijos están graduándose de doctores, de ingenieros, abogados o cualquier otra profesión, ese padre de familia saca pecho y siente que ha llegado a la meta. Siente que ha hecho lo que tenía que hacer. Y por supuesto, esto no es malo, pero nosotros a la luz de la Biblia sabemos que esa no es la meta más elevada en lo que respecta a la crianza de nuestros hijos. La segunda cosa más importante que he oído los padres de esta tierra que no conocen al Señor ponen en su corazón como meta suprema es hacer de sus hijos hombres de bien, hombres y mujeres de bien, lo cual los cristianos también queremos. Nosotros también queremos que nuestros hijos sean hombres de bien y también queremos que nuestras hijas sean profesionales. Claro, no es en sí mismo malo y también nosotros lo queremos. Pero el problema, la diferencia es que para nosotros esas cosas están por debajo de otras que queremos en base a las Escrituras. Así que al pensar en el legado que dejaré a mis propios hijos como cristiano, más que preocuparme respecto a si dominan el inglés o las matemáticas,
Más que preocuparme si son universitarios o no, si llegarán a tener dinero o no, si llegarán a tener una mejor condición social que la mía, los cristianos queremos principalmente otras cosas para ellos. ¿Qué queremos para ellos? Bueno, siguiendo el lenguaje de Cristo en Mateo 6, 19 al 21, nosotros queremos para ellos lo mismo que ahora tenemos nosotros. ¿Y qué es esto? Tenemos los tesoros del cielo. Jesús dijo en Mateo 6, 19, no os hagáis tesoros en la tierra, sino tesoros en el cielo. Ahora, ¿cuáles son estos tesoros en el cielo que debemos perseguir? No solo como personas, sino también como padres, heredarle a nuestros hijos estos tesoros. Bueno, la verdad es que realmente ese es un buen tema para predicarlo en una serie de sermones, los tesoros del cielo. Y en verdad que lo voy a anotar para de pronto algún día poder, si Dios me da vida, poder predicar sobre esto. ¿Por qué? Porque realmente es en plural, los tesoros del cielo. En verdad el Señor ha llenado el cielo de bondades y de tesoros celestiales. Pero vamos a resumirlos en dos, siguiendo el ejemplo de Cristo. Nosotros queremos heredarles a nuestros hijos el primer tesoro más importante tiene que ver con Dios. El legado que yo quiero dejarle a mis hijos en primer lugar, por encima de una carrera universitaria, por encima de los bienes materiales que eventualmente pudiera tal vez dejarle a mis hijos, por encima de la cultura, de la educación, de los buenos modales y de cualquier otra cosa, el primer legado que yo quisiera dejarle a mis hijos es que ellos vivan para la gloria de Dios. Que ellos vivan para la gloria de Dios. Quisiera poder heredarle a mis hijos, en el correcto sentido de lo que voy a decir, quisiera poder heredarle a mis hijos la fe. No estoy diciendo que con estas palabras que la salvación es algo que se pasa de generación en generación, no. Pero cuando yo digo que quisiera heredarles la fe, me refiero a que quisiera que mi vida entera, la forma en cómo vivo, la forma en cómo trato a su madre, lo que hago no solo el domingo en el culto, sino lo que hago cuando estoy en la cancha de fútbol, cuando estoy en el Supermaxi, en el gimnasio, cuando voy en mi carro conduciendo, que ellos puedan ver que mi padre es una clase de hombre diferente a los hombres de este mundo. Que ellos puedan concluir, al vivir conmigo tantos años, que ellos puedan concluir, mi padre es diferente. Y ya sé qué es lo que hace que él sea diferente. Él vive para la gloria de Dios. Su meta suprema, su máxima, su norma de vida, su principio rector es la gloria de Dios. Hay muchos textos que nos hablan de esto, aunque en algunos se usa esta frase, la gloria de Dios, como por ejemplo, 1 Corintios 10:31, donde Pablo dice que si comemos o bebemos o hacemos cualquier otra cosa, todo debe ser hecho para la gloria de Dios. En Romanos el apóstol Pablo también dijo, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria. Entonces, ¿qué es lo que un padre cristiano debe querer heredar a su hijo? ¿Cuál es el legado que yo le quiero dejar a mis hijos? ¿Qué es aquella cosa que le quiero traspasar a mi siguiente y ojalá a mi siguiente y a mi siguiente generación? Como dice Deuteronomio 6, cuando le dice Dios al pueblo de Israel, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con toda tu alma. ¿Nota? Y allí el Señor le dice que estas cosas debían ser enseñadas
debían ser enseñadas de generación en generación. Así que el primer tesoro que quisiéramos heredarle a nuestros hijos, los cristianos, y que ojalá usted, amigo, que está con nosotros oyendo, pueda la gracia de Dios ayudarle a ver lo grande que es este tesoro. Note que yo no digo quiero heredarle la religión, porque no es eso lo que yo quiero heredarle a mis hijos. Lo que yo quisiera heredarle a mis hijos es la fe en Dios, que a través de todo lo que ellos escuchan de mí, que a través de toda la enseñanza en el culto familiar que semana a semana los cristianos debemos hacer con nuestros hijos, pero además que a través del ejemplo que le demos, ejemplo de humildad, de buscar la honra de Dios, de obediencia a Dios, que ellos, el ejemplo que le demos en la forma en cómo tratamos a su madre, la forma en cómo les reprendemos, que en todo eso ellos puedan ver que su padre es un hombre que vive para la gloria de Dios. Y por supuesto, a veces he usado la primera persona, pero no me estoy poniendo a mí mismo como ejemplo. Estoy haciendo como si usted estuviera aquí conmigo conversando. Es decir, estoy hablando de usted. Usted, mi hermano, debe querer heredarle a sus hijos, y usted, amigo, debe querer heredarle a sus hijos las mejores cosas. ¿Y qué son las mejores cosas según las Santas Escrituras, según nuestro mismo Señor? A nuestro Señor le preguntaron en alguna ocasión que cuál era el gran mandamiento, en qué se resumía toda la ley de Dios. Y Cristo dijo que toda la ley de Dios, que el resumen de los profetas, de todo lo que los profetas enseñaron y de todo lo que la ley decía, era amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu alma. Este es el primer y gran mandamiento. Es decir, Jesús resumió los primeros 4 mandamientos en este. Cuando usted coge la ley moral de Dios, los 10 mandamientos, los primeros 4 tienen que ver con Dios. No tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imágenes, no tomarás el nombre de Dios en vano, y el cuarto, guarda el día del Señor. Entonces, ¿qué es lo que hace Cristo? Cristo hace un resumen. No es que los cambia, son los mismos. Es un resumen. Y todos estos 4 mandamientos, ¿en qué se resume? Amigo, ama a Dios. Hijo, ama a Dios. Porque el que ama a Dios, porque el que teme a Dios, le va bien. Pero el segundo gran tesoro, y como ya le dije, hay muchos, pero una forma de seguir el modelo de Cristo, de resumir, el segundo gran tesoro que yo quisiera heredarles a mis hijos es que, a más de ellos vivir para amar, temer y honrar a Dios, en segundo lugar, ellos también vivan para servir al prójimo. En el mismo pasaje de Mateo 22, el Señor dijo que el segundo gran mandamiento de la ley de Dios era amar a tu prójimo como a ti mismo. En estos 2 mandamientos, Jesús dijo, se resume toda la ley y los profetas. ¿Por qué? Porque si usted lee los otros 6 mandamientos de los 10 mandamientos, los otros 6 tienen que ver con el prójimo. Y si yo amo a mi prójimo, no codiciaré los bienes de mi prójimo, no codiciaré la mujer de mi prójimo, honraré a mi padre y a mi madre, etcétera, etcétera. ¿Listo? Entonces, estas son las cosas que nosotros quisiéramos poder como cristianos heredar a nuestros hijos. El punto es que es el anhelo profundo y permanente del corazón cristiano contribuir con algo que sobreviva a nuestra presencia. Ese anhelo es mucho más preponderante cuando se trata de nuestra familia, de nuestros hijos, de nuestros nietos, y va más allá. Hermanos y amigos, hoy en nuestro país ha sucedido un hecho que, a más de conmovernos, nos ha recordado la sentencia bíblica de Hebreos 9:27, que dice: está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y luego de esto el juicio. Hoy, como todos sabemos, para muchos, con tristeza, hemos recibido la noticia de la muerte de Carlos Luis Morales.
quien fue un gran deportista de nuestro país y en los últimos años dedicado a la política. Pero el punto por el que traigo a colación la muerte que ha convulsionado en cierta medida a nuestro país, por lo menos aquí en esta zona del país, la razón por la que traigo a sus memorias esto es porque la muerte de él y de otras personas que están muriendo a veces por otros motivos nos recuerdan, no solo que nos conmueve, sino que también nos recuerda la sentencia bíblica de que Dios dijo que está establecido que muramos. Según las Escrituras, estamos de tránsito y hoy se nos recuerda eso. Entonces, hermanos, debemos querer ser como David, de quien dice el libro de Hechos 13:36, porque David, después de haber servido el propósito de Dios en su propia generación, durmió y fue sepultado con sus padres y vio corrupción. La razón por la que he mencionado a esta persona que ha conmovido a los ecuatorianos su partida es porque es lo que la Biblia dice. Todos nosotros vamos a morir. Y esta realidad de la muerte, que es una realidad ineludible, es una realidad cierta, si algo de lo que podemos estar seguros es que vamos a morir. Esta realidad debe hacer que nosotros nos apresuremos a pensar cuál es el legado que le vamos a dejar a nuestros hijos. En Hechos 13:36 se dice de David, porque David, después de haber servido al propósito de Dios en su propia generación, durmió y fue sepultado con sus padres. Observen, este texto dice que David fue un hombre que sirvió al propósito de Dios en su propia generación. ¿No les parece, mis amigos y hermanos, que eso será una buena forma de honrar nuestra memoria? Que nuestros familiares y amigos, que nuestros hijos y esposa puedan decir, mi padre sirvió al propósito de Dios en su propia generación, yo haré lo mismo. ¿No les parece que ese sería un gran legado? Que nuestros hijos puedan decir, mi padre fue un hombre temeroso de Dios. Mi padre fue un hombre que vivió para honrar a Dios y por tanto para honrar también al prójimo, para servir al prójimo. ¿No les parece que eso sería algo agradable para nuestras almas? O que tal vez en nuestras lápidas, nuestros hijos, nuestros familiares, hijos y esposas pongan algo parecido a esto. Aquí yace un hombre que sirvió a Dios y a su generación. Al pensar en este pasaje de Hechos 13:36, donde se dice que David fue un hombre que sirvió al propósito de Dios y a su propia generación y luego murió, ¿no les parece que sería precioso que nuestros hijos, cuando estén pensando en qué van a escribir en nuestra lápida, ellos escriban y que nuestra esposa digan, ¿saben qué? En esa lápida lo que debe estar escrito es, aquí yace un hombre que sirvió a Dios y a su generación. Pero el problema, queridos amigos y hermanos, es que si fuéramos honestos y consistentes, muchas lápidas deberían llevar otras inscripciones. Si nosotros fuéramos honestos, muchas lápidas deberían llevar otras inscripciones. Tal vez cosas como, aquí yace el hombre que desgració nuestras vidas. Ahora, mi intención no es ofenderles. Mi intención no es decirles, ustedes están mal y yo estoy bien. Mi intención es hacerlos reflexionar, queridos hermanos, pero especialmente amigos. ¿Qué estamos haciendo con nuestra vida? ¿Cuál es la cosa que le vamos a heredar a la siguiente generación?
¿Cuál es el mundo que vamos a dejar? Y usted y yo tenemos mucho por hacer, tenemos mucho trabajo. Déjeme preguntarle algo, querido amigo. Cuando usted muera, y según su vida y su corazón, ¿qué debería escribir su esposa e hijos en esa lápida? Con honestidad, examinando la forma en cómo está viviendo. ¿Cuál sería la inscripción que debería ir en su lápida en justicia con la forma en cómo usted ha vivido? Otra pregunta, ¿cuál será el legado entonces que usted dejará a los suyos en este mundo si sigue viviendo como vive? E incluso, ¿cuál es el legado que le va a dejar a sus hijos, a sus nietos, aún vivo? ¿Qué están aprendiendo ellos de usted? ¿Cuáles son las cosas más importantes que usted va a dejar sobre la vida, la marca? ¿Cuál es la marca, las marcas que usted va a dejar en la vida de sus hijos, de sus nietos y de la siguiente generación? ¿Cuál es el legado que usted dejará a su futura generación? Hay varias formas de responder a estas preguntas. En esta ocasión, para dar respuesta a esta pregunta vital, ¿cuál es el legado que yo como padre le daré a mis hijos? ¿Un carro? ¿Casa? ¿Usted ha visto lo que a veces hacen los muchachos cuando solamente reciben bienes materiales? ¿Usted ha visto lo que sucede con eso? ¿Usted ha visto a hombres que sí llegaron a tener una profesión? Tal vez son médicos, abogados, ingenieros. Pero usted ha visto lo que luego ellos hacen con su vida cuando los padres solamente o principalmente se ocuparon de eso. ¿Acaso no hemos visto a profesionales que ganan harta plata, pero al mismo tiempo son soberbios, orgullosos, blasfemos, libertinos, explotadores de su prójimo, que para progresar no les importa pasar por encima de los demás? ¿De dónde aprendieron eso ellos? ¿De dónde sacaron eso ellos? ¿Cuál es el legado que dejaremos a nuestros hijos, a nuestros nietos y a la siguiente generación? ¿Ha visto lo que ocurre con muchos profesionales? Sí, ganan mucha plata, se visten bien, andan en buenos carros, pero no saben cómo tratar a una mujer. No saben ni si quieren tener 3 o 4 mujeres cuando ni siquiera pueden hacer felices a una. Y si hablamos de sus hijos, no tienen ni la más mínima idea, muchos de ellos, de qué hacer con sus hijos. ¿Cuál es el problema? ¿Dónde está el problema? ¿Cuál es el legado que le vamos a dejar a la siguiente generación, a nuestros hijos? Para responder a esta pregunta, que usted mismo se la va a responder, voy a invitarle a plantearse por lo menos 6 preguntas. Estas 6 preguntas no son mías. Alguna vez las leí en un libro cristiano. Las preguntas, hermanos, la razón por la que escogí presentarles esto es porque esto no es un sermón. Simplemente es una reflexión basada en la visión cristiana, pero también porque quiero hablarles de forma práctica. Las preguntas, hermanos y amigos, en la Biblia son importantes. Si usted se da cuenta, por ejemplo, nuestro Señor usó preguntas. Hacer preguntas es parte de la metodología de nuestro Señor para llegar al corazón de la gente. Algunas preguntas tienen varios propósitos. Uno de los propósitos es hacer que la misma persona examine su propia vida a la luz de esas preguntas. Estas preguntas que le voy a hacer para que usted se responda serán muy útiles si se las hace con responsabilidad y honestidad delante de Dios. Delante de Dios. Así que le ruego que considere estas preguntas que le van a ayudar a determinar cuál es el legado que usted le dejará a su familia. La primera pregunta es muy básica, pero es muy importante.
La primera pregunta es, ¿quién soy? ¿Quién soy? Esto tiene que ver con su carácter, con lo que usted es por dentro. Esta pregunta tiene la intención de hacerle pensar en su corazón, pero yo no estoy hablando ni del músculo ni de las emociones. Uso la palabra corazón en el sentido en que la Biblia usa la palabra corazón en muchos pasajes. En la Biblia, hermanos y amigos, el corazón es la fuente, es el asiento de todo lo que somos realmente. ¿Quién soy? ¿Quién es usted realmente? Bueno, al hacer esta pregunta, la Biblia nos va a invitar a mirarnos por dentro, a mirar el corazón. Por ejemplo, en el libro de Proverbios, capítulo 23, versículos del 6 al 8, escuchen con atención lo que dice la palabra de Dios. No comas pan con el avaro, ni codicies sus manjares. Escuche, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal él es. Come y bebe, te dirá, mas su corazón no está contigo. Este texto me sirve para mostrarle que lo que la Biblia nos enseña respecto a quiénes somos tiene que ver en un sentido, no es el único sentido, pero en un sentido tiene que ver con lo que soy por dentro, con lo que pasa en mi interior, con la clase de hombre que soy por dentro y no externamente. En este pasaje, el proverbista aconseja, dice, no comas pan con el avaro, ni codicies sus manjares. ¿Por qué? Dice, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal él es. Con su boca te puede decir, come y bebe, pero eso no es la verdad de lo que él es. Él es un avaro. La verdad de lo que él es lo que pasa en su corazón. Así que ten cuidado con esa clase de hombres. ¿Cuál es mi punto? Quiero mostrarle que cuando yo le digo que si quiere dejar un buen legado, en primer lugar usted tiene que enfrentarse a la pregunta, ¿quién es usted? Lo que yo le estoy diciendo es que usted tiene que examinarse por dentro. ¿Cómo es realmente usted por dentro? Escuchen otro pasaje, Proverbios 27, 19. En el libro de Proverbios, capítulo 27, versículo 19, se leen estas palabras. Como en el agua el rostro corresponde al rostro, así el corazón del hombre al del hombre. Como en el agua el rostro corresponde al rostro, así el corazón del hombre al del hombre. Cuando yo me inclino para ver el agua cristalina, el reflejo que voy a ver allí no es el de otra persona. Lo que yo voy a ver allí es mi propio rostro. Lo mismo ocurre con el alma, con el corazón. Dice, así el corazón del hombre al del hombre. Mi punto es que nosotros somos lo que somos por dentro. Esa es la verdad de lo que somos. Todo lo demás, cosas como los títulos, la ropa, la posición social, los modales, entre otras tantas cosas, contribuyen a una especie de disfraz muchas veces, a una especie de ropaje que puede variar, que me puede dar un poco de elegancia o de apariencia decente, pero que no determina lo que realmente soy. Somos, según las Escrituras, lo que somos realmente por dentro. Ahora, yo podría probar esto con más pasajes, pero no tengo tiempo. Ahora, la pregunta que sigue es, ¿y cómo eres por dentro? ¿Se ha dado cuenta usted cómo es usted realmente? No cómo cree que usted es, sino cómo usted es realmente. ¿Quién es usted realmente? A veces
Las personas tenemos una opinión demasiado buena de nosotros mismos. Somos adúlteros, mentirosos, soberbios, lujuriosos, pero pensamos que somos personas buenas. ¿Se ha dado cuenta usted de eso? El promedio de las personas del mundo piensan de sí mismas que son buenas, a pesar de que roban, mienten, son orgullosas, y etcétera, etcétera, etcétera. Nadie piensa de sí mismo, yo soy malo. O bueno, muy pocos a veces lo hacen. La Biblia dice, entonces, para responder a esta pregunta, ¿cómo soy por dentro? ¿Quién soy realmente? La Biblia tiene mucho que decirnos. Porque en primer lugar, la Biblia va a decir que eres un hombre. Un hombre, no eres un Dios, eres un hombre finito y limitado. Limitado en muchas cosas. Pero en segundo lugar, la Biblia dice que eres un pecador. Y debes enfrentarte a esta realidad si quieres dejar un buen legado a tus hijos. Porque si no te enfrentas a esta realidad, entonces al negarla en la vida práctica, tus pecados te pasarán la factura y muy probablemente por causa de tus pecados le heredarás a tus hijos, a tus nietos, una cadena de hábitos pecaminosos. ¿Te has dado cuenta que hay familias donde el abuelo fue mujeriego y borracho? Los hijos fueron mujeriegos y borrachos. ¿Y sabes lo que ocurre con los nietos? Mujeriegos y borrachos. Ahora, eso no quiere decir que esto solo se aprende. La Biblia enseña que el pecado está dentro de nosotros. Lo que ocurre es que a veces el mal ejemplo de los padres estimula ese pecado que está dentro de nosotros y es luego alimentado. Entonces, esta es la primera pregunta. ¿Quién soy? La Biblia dice que eres un pecador. Mateo 15:19, el Señor dijo, porque del corazón salen los adulterios, los orgullos, las lujurias, los pleitos, los celos, las iras y las contiendas, etcétera, etcétera. Y estas cosas contaminan al hombre. En Jeremías 17:9 el Señor dijo que engañoso y perverso es el corazón más que todas las cosas. Así que debo hacer esta pregunta. ¿Quién soy? Y la Biblia responde, eres un pecador. Entonces la pregunta es, ¿qué vas a hacer con eso? Necesitas resolver eso si quieres dejar un buen legado. Y hay una sola forma de resolverlo y es mirando a Cristo el Salvador. En segundo lugar, ¿en qué creo? ¿En qué creo? Esta pregunta tiene que ver con las convicciones, tiene que ver con los valores, tiene que ver con todo lo que creemos. Todos creemos algo, todos tenemos ciertas convicciones. Al hacernos esta pregunta, seremos confrontados con la verdad. Es decir, la pregunta no solo es ¿qué creo? Pero por allí empezamos, sino que esta pregunta, ¿qué creo?, me va a conducir, una vez que yo identifico lo que creo, me va a conducirme a hacerme esta otra pregunta. ¿Es verdad? Por ejemplo, hermanos y amigos, si yo me sentara a conversar con ustedes sobre cualquier tema que valga la pena conversar, seguramente Dios, la vida, el propósito de la vida, la familia, los hijos, quién soy, cualquier tema que nos sentemos a conversar, yo estoy seguro que usted no está vacío. No está vacío. Usted empezaría a decirlo, yo creo que la vida es para esto. Yo creo que Dios es esto. Yo creo que soy tal cosa. Pero luego de oírle qué es lo que usted cree, la última pregunta que yo le haría es, ¿y es verdad lo que usted cree? Porque no solamente se trata de lo que yo creo, sino que se trata de, ¿es verdad lo que yo creo? Y yo he descubierto, hermanos y amigos, en mi propia vida, que por mucho tiempo, y en la vida de mucha gente también, que por mucho tiempo viví abrazando mentiras. Mentiras, como las que hoy se están diciendo. ¿Ha escuchado aquella locura, aquel disparate que están diciéndole a nuestros hijos, de que ya no naces hombre y de que ya no naces mujer? Y mucha gente cree eso. Pero la pregunta es verdad? ¿Lo notan? Ahora, parece que la verdad hoy a la gente no le importa, pero ahí precisamente está el problema.
de por qué las siguientes generaciones se van echando a perder. No saben en qué creer. Así que esta es la segunda pregunta. ¿En qué creo? El problema de muchos hombres y de esta generación parece ser que no le damos el valor que tiene la verdad. La verdad sí importa. La verdad trae gran ganancia. Escuchen, Proverbios 3, 3 y 4 dice: nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón. ¿Por qué? Dice, y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Este pasaje nos muestra que cuando tú vives abrazándote a la verdad, aunque duela, aunque vaya en contra de tus propias ideas y filosofías que habías desarrollado, la verdad, dijo Cristo, te hace libre. Este texto nos muestra, entre otros, nos muestra algunos de los maravillosos beneficios de la verdad, algo que debemos heredarle a nuestros hijos. Nuestros hijos tienen preguntas, especialmente si son niños o son jóvenes. Van apareciendo preguntas como, por ejemplo, ¿quién soy? Papá, ¿es verdad que aunque yo tengo cuerpo de hombre, soy una niña? Papá, ¿es verdad que aunque yo tengo cuerpo de mujer, soy un niño? Y luego cuando son más grandecitos, papá, ¿es verdad que venimos del mono? ¿Es verdad que venimos de la nada? ¿Es verdad que el Big Bang es la causa de todo este vasto mundo? Preguntas. ¿Cómo vas a responder esas preguntas? ¿Con qué lo vas a responder? ¿Tienes la verdad? ¿Has entendido la verdad sobre esos temas? ¿Notas? En tercer lugar, la tercera pregunta importante es: ¿qué aspiro? ¿Quieres dejar un buen legado a tu familia? Tienes que enfrentarte a estas preguntas. ¿Cuáles son tus aspiraciones? Esto tiene que ver con las metas, con los sueños, con los propósitos. Una vez más, como cristianos, debemos examinarnos, debemos examinar nuestras aspiraciones, su pureza y legitimidad. El asunto no es solo preguntarnos qué aspiro, qué deseo, sino saber si mis aspiraciones y sueños son nobles, si son agradables a Dios sobre todo. En el Salmo 37:4 el salmista dice: deleítate en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón. ¿Notan? Debemos entonces, en tercer lugar, preguntarnos cuáles son nuestras aspiraciones y luego preguntarnos, ¿estas aspiraciones, estos deseos, son los correctos? ¿Son deseos legítimos? ¿Son metas, sueños, propósitos legítimos, nobles? ¿Son agradables a Dios? ¿En verdad me harán bien a mí? No se trata solamente si nos gusta, como se está diciendo hoy. Y estas cosas tenemos que enseñárselas a nuestros hijos. En cuarto lugar, ¿qué tengo? Esta es la cuarta pregunta que debes hacerte si quieres dejar un buen legado. Esta pregunta tiene que ver con las posesiones, con los dones, con los talentos, con los recursos. ¿Has visto lo que la gente hace con lo que tiene una vez que lo tiene? ¿Qué tengo? Tiene que ver, en primer lugar, con entender por qué lo tengo. ¿Qué tengo? Esa es la pregunta que me conduce a pensar, ¿por qué lo tengo? ¿Por qué? 1 Corintios 4:7 nos ayuda a responder a esta pregunta. En 1 Corintios 4:7 el apóstol Pablo dijo: porque ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Es decir, el apóstol Pablo nos está confrontando con la realidad de que cualquier cosa que yo tenga, eso que yo tengo no es solamente porque yo quise tenerlo, es porque a Dios le plació concederte que tengas eso. Cuando tú entiendes que lo que tienes es porque Dios te lo ha dado, la siguiente pregunta que va a aflorar en tu mente es: si esto me lo ha dado Dios, la pregunta es: ¿qué espera Dios que yo haga con esto? ¿Qué espera Dios que en la manera en cómo yo debo usar esto? Bueno, escucha lo que dice Primera de Crónicas 29:11 en adelante. Este es uno de los pasajes más hermosos de la Biblia. Dice: tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor,
porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. El 14, porque ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Pues todo es tuyo y de lo recibido de tu mano te damos. David, entregándole el trono a su hijo, heredándole el trono a su hijo, hace una hermosa oración. Y en esa oración David reconoce que la posición que él había logrado y que todos los bienes que él había conseguido y que todas las ofrendas que él había reunido para ofrecérselas a Dios, realmente habían venido de Dios. Y por eso él dice esto: todo es tuyo y de lo recibido de tu mano te damos. ¿Qué tengo? Implica también pensar cómo voy a usar lo que tengo en esta vida. Y hay solamente dos maneras de usarlos. O usas todo lo que tienes y que Dios te lo dio para su gloria, o usas todo lo que tienes para tu propia gloria. Pero solo una de esas formas de vida te dará verdadera felicidad. Bien, déjeme darle una más y con eso terminaremos. La final pregunta que quiero darle es esta: ¿con qué estoy realmente comprometido? ¿O con qué me voy a comprometer? Esta pregunta tiene que ver con aquello alrededor de lo cual gira tu vida. Una vez leí que la forma de saber la respuesta a esta pregunta es mirando en dónde inviertes la mayor cantidad de tu tiempo y de tu dinero. Cuando tú miras en dónde está puesto la mayor cantidad de tu tiempo y la mayor cantidad de tu dinero, allí está puesto tu compromiso. ¿Con qué estoy realmente comprometido? Hay hombres que están muy comprometidos con hacer dinero, pero no tienen o muy poco compromiso con su propia familia y menos con Dios. ¿Notas? Esto tiene que ver con los ídolos o los dioses del corazón. Nuestro Señor en Mateo 6, que leímos hace un momento, Mateo 6, 19 al 21, en la parte final dice: porque donde esté vuestro tesoro, allí estará tu corazón. ¿Con quién estoy comprometido? Mientras esté en esta tierra, ¿cuál será mi mayor compromiso? La Biblia nos enseña que donde esté nuestro tesoro, allí estará nuestro corazón. Hay una cosa alrededor del cual gira nuestras vidas. Y si no es Dios, tu vida está girando alrededor de algo equivocado. Y un día descubrirás que habrás invertido tu vida de forma equivocada. Así que estas son algunas de las preguntas que deberemos hacernos si queremos dejar un mejor legado a nuestros hijos. Que Dios nos conceda gracia para poder hacerlo, para poder heredarle a nuestros hijos los mejores tesoros, las mejores cosas, de las cuales, como dijo el apóstol Pablo, como dijo Cristo, la mejor de ellas tiene que ver con Dios, con su causa, con el amor a Dios, con el respeto a Dios y a su palabra.